En realidad, sí, yo estudié Derecho, pero tuve un tiempo antes de empezar la carrera que, bueno, que me quedé sin nada que hacer porque tenía que esperar un tiempo para comenzar el curso de Derecho, que ya tenía la carrera asignada, pero había perdido un año. Entonces, en ese tiempo, yo no sabía qué hacer, pero soy una persona que necesita estar haciendo algo. Y entonces, pues, fui a casa de un amigo que realmente iba a buscar unos libros y él estaba haciendo unas cosas de cerámica. Y yo ni había visto nunca la cerámica, lo más aproximado que yo había visto era la plastilina. Y me encantaba siempre, pero vi eso que consideraba y guardaba la forma de lo que yo había hecho y que no se podía romper, se quedaba así, y me encantó. Y entonces yo empecé a trabajar y a hacer, me dijo, ¿quieres tocar esto? Y yo, sí, ¿y qué es eso? No, barro. Y ahí fue, digamos, mi primer acercamiento a un arte tan importante, pero fascinante para mí. O sea, yo a partir de eso, de ese día, él me dijo, ¿quieres llevarte un pedacito? Y yo, sí, dámelo. Me cogí el pedacito y salí a buscar, empecé a hacer cosas, la gasté enseguida y ¿dónde puedo conseguir esto? Y entonces fue la idea de dónde conseguir el barro y empezar a trabajar. Entonces, durante ese año empecé a indagar, a ver los talleres. Normalmente eso lo conseguía en Calabazar, un barro muy malo, pero bueno, para empezar fue ideal. Y así fue mi incursión. O sea, en ese tiempo que no estaba haciendo nada, pues empecé a conocer esta nueva materia en mi vida que bueno, que me cautivó hasta ahora. Mi primera incursión fue, a partir de ese momento, fundamentalmente basada en libros que yo quería, bueno, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer con aquella materia que ya había encontrado, y entonces la influencia fue de los libros que yo tenía, de cultura prehispánica. La que más me atraía era la maya, y entonces empecé a hacer figuras que reproducían aquello que yo veía en los libros, y esa fue mi práctica primera. Me costó mucho salir de esa imaginería maya, porque es atractivísima, porque a mí me gusta la realidad desdibujada, no me gusta el ser humano tal cual es, me gusta con esa figuración bueno, un poco infantil, y así yo empecé a trabajar. Pero también a estudiar a partir de libros que pude ir consiguiendo, que fueron mis maestros, pude empezar a ver ciertas técnicas e incursionar en el esmaltado de la pieza, que eso sí es de una complejidad ya mayor. Y ya entonces, bueno, me vinculé a ciertas instituciones como el Fondo de Bienes Culturales, la parte de obras por encargo, y empecé a trabajar para algunos hoteles, o sea, para el diseño, para la decoración de algunos hoteles, para algunas piezas de lobbies y cosas así. Y entonces esa fue, digamos, mi parte más utilitaria, pero no era utilitaria, era más bien decorativa. Entonces era hacer unos jarrones, unos platos, ciertas figuras que ellos ya tenían previstas y que yo lo que tenía era que hacerlas igual. Eso para mí era muy aburrido, pero fue muy interesante, o sea, muy aburrido desde el punto de vista creativo, pero muy interesante desde el punto de vista técnico, porque requería que la línea fuera perfecta, que la separación entre los colores fuera perfecto, que fuera el color que era. Entonces tuve que estudiar mucho y así estuve haciendo trabajos por 2, 3, 4 años para distintos hoteles, para el Capri, para el Hotel de Jirabacoa, para algunos en Los Cayos, de Meliá y esas cosas, por un tiempecito, hasta que dije, no, ya es suficiente, aprendí lo que tenía de interesante esto, pero no, porque prefiero crear. Pasada esa etapa y cerrada, entonces pues dije, a ver, yo quiero seguirme dedicando a esto, pero ¿qué hacer? Entonces recurrí a muchos artistas, a conocer la obra de muchos artistas, entre ellas te puedo decir que Sosa Bravo fue una influencia en un momento determinado, en sus combinaciones de colores, mates y brillantes, en su figuración que era muy parecida a lo que me gusta a mí, que es una figuración que no es real, o sea, es algo imaginario, son figuras, son seres que él se imagina y representa, no como en realidad son, o sea, no es realista la escultura de Sosa Bravo. Me encantaba los objetos, cómo él representaba las cosas. Él fue una influencia y otros artistas fueron
fueron también para mí viéndolos, porque realmente no los conocía y no podía llegar a sus talleres. Al que sí llegué fue a Fuster, y que también que es un amigo, y bueno, con quien también pude ver lo que hacía y cómo lo hacía, ¿no? Pero digamos, esa fue mi primera influencia, y además los libros, o sea, y los artistas internacionales que me encantaban, pues me hicieron, bueno, dar un salto y buscar y encontrar qué era y cómo yo quería trabajar, ¿no? Entonces, en la búsqueda del estilo estuve mucho tiempo, hasta que empecé a ver que combinando la cerámica con unos elementos totalmente, digamos, incombinables desde el punto de vista inclusive de la materia, por la dificultad que tiene la unión entre la cerámica y los metales o las maderas, que realmente parece que es incompatible, pero yo encontraba que era la forma quizá más interesante con la que yo podría construir historias, que era lo que yo quería hacer con las figuras humanas, que siempre ha sido la figuración humana el centro de mi trabajo. Me interesa mucho el hombre y las circunstancias en las que desarrolla cierta acción. Esa era para mí lo que yo quería desarrollar poquito a poco, ¿no? Las mismas historias que yo escuchaba o que pasaban alrededor en la ciudad, en el mundo, pues yo lo que quería era tomarlas y entonces con ellas inventarme historias, situaciones, y bueno, poner a los personajes en combinación. Yo creo que en mi vida siempre ha habido como que un impulso desde fuera para que yo cambie y gire y haga otra cosa, y es como un reto. Entonces recibí un reto que era a partir de Alejandro Alonso, el director del Museo de la Cerámica. Me invita a participar en un proyecto en el que él estaba invitando a ceramistas que hicieran murales de cerámica para la colección del museo. Yo no le dije que yo en mi vida había hecho un mural, pero yo le dije que sí, que yo iba a hacer un mural. Le dije de qué tamaño debe de ser, y bueno, me da unas medidas aproximadas que podía hacer. Y yo, bueno, empecé entonces a buscar las losas y a ver cómo yo podía desarrollar un mural que no sabía si a él le iba a parecer bien, pero hice el mural y afortunadamente lo acogió muy bien, y enseguida lo montaron y es parte de la colección del museo. Pero ese fue mi primer mural, porque antes no había hecho ninguno. Entonces, pues, a partir de ahí me fasciné entonces también con los murales, las losas y la forma de expresión totalmente distinta que de la cultura. Fue una relación tensa al principio, porque yo no provenía o no provengo del medio artístico. Entonces estaba como puesta a prueba, y yo creo que eso fue una puesta a prueba al principio, pero después yo estuve participando en muchos eventos en el museo, de tipo de las bienales que hace el museo, y presenté un relieve escultórico, no era un mural, pero era un relieve que bueno, fue premio ópera prima en ese tiempo. Y a partir de ahí la relación nuestra fue cambiando, en el sentido de que se fue haciendo, que él veía que yo quería mejorar, incursionar, pero seriamente en la cerámica. Yo veía la cerámica en un sentido ya profesional, y entonces trabajaba todos los días, y ese esfuerzo él lo veía, y realmente la relación después, bueno, fue muy buena. Pero para mí fue como ese maestro difícil que uno tiene, ese maestro que uno quiere ver cómo a ese maestro uno le llega, cómo uno se le hace un alumno interesante para que le tome en cuenta. Entonces sí me sirvió mucho, primero porque era un gran conocedor de la cerámica, pero segundo por su rigor y por estar encima y decir esto sí o aquello no. Entonces aprendí muchísimo y se lo agradeceré siempre, y sobre todo las palabras que él hizo después en su catálogo, que fue de las pocas que hizo ya al final de su vida, pues me sorprendió muchísimo, pero él enseguida cogió a hacer las palabras, y yo estaré eternamente agradecida a Alejandro. Ese fue otro reto, fue muy difícil por las mismas razones que explicaba.
Y, y bueno, no fui bien recibida, fui bastante criticada en un momento determinado porque rompía con el esquema de no ser una artista, ser una abogada que incursionaba en un medio artístico, pero también porque yo tenía que ir aprendiendo. Yo creo que el oficio me refiero, de trabajar todos los días, es el que te da esa mano que después tú vas encontrando. Pero si tú a una persona le dices desde el primer momento que no está bien lo que hace, pues entonces puede, en mi caso no, porque soy muy tenaz en eso, sabía que eso era lo que yo quería hacer y que de algún momento yo podría hacerlo mejor, pero si te encuentras que no te abren las puertas, inicialmente es difícil, y eso me sucedió, me fue difícil entrar, pero bueno, ya estoy dentro. Creo que las personas me acogieron después bien, porque yo creo que también lo fui haciendo mejor, pero bueno, uno requiere tiempo, experimentación y bueno, conocimiento, que es el día a día en el trabajo. A mí me gustaría clasificar como una creadora. De hecho, artista, eso ya sería un calificativo que me dan, ¿no? Yo me siento como una persona creadora y experimentadora de todo lo que se va presentando en mi vida. Así llegó la cerámica, también así llegó la pintura y todo lo que hago. O sea, yo creo que yo necesito variar. O sea, no puedo quedarme en una técnica, no puedo quedar solo, por ejemplo, en la escultura, porque hay momentos que me cansa o que necesito hacer otra cosa. Y entonces de repente, bueno, pues experimento en hacer joyería en cerámica, pero toda en cerámica y mezclarla con otros materiales, o por ejemplo pintar en tela, pintar en madera, pintar en metal, combinarla con la cerámica. O sea, yo creo que me gustaría más sentirme como alguien que no tiene los límites o es ceramista, o es escultora, o es pintora. No, yo creo que, no sé, pudiera hacer tantas cosas. Vamos a ver en la evolución de los materiales que me van viniendo a mí o yo voy encontrando, qué puedo hacer, cómo los puedo desarrollar. Pero me sentiría más cómoda como una artista visual, para que no me cierren el campo a lo que puede venir después, que todavía no lo sé. Pues yo creo que la versatilidad, esa, digamos, el manejo del color, que en la cerámica, bueno, tiene unos límites, ¿no? En la pintura no. Y luego la inmediatez que no tiene la cerámica, sí lo tiene la pintura. Tú estás viendo lo que tú estás haciendo. Tú estás combinando ahí mismo y ahí mismo estás teniendo el resultado. En la cerámica tú, por ejemplo, no. En la cerámica tú tienes que esperar un tiempo, a ver cuando la pieza sale del horno, a ver cómo sale. No puedes hacer las mezclas como la hacen en la pintura. Por otro lado, como te decía, esa experimentación en la pintura me refresca un poco desde el punto de vista intelectual, neuronal, no sé cómo explicarlo, pero ese cambio, y al final es otra técnica totalmente distinta, pero complementaria. Entonces yo necesito esa combinación. Creo que me enriquece porque al final es otro material, es otro reto, es completamente distinta. Empiezo también en la pintura, llevo muchos más años dedicándome a la escultura, pero creo que ahora es un momento de desarrollar también la pintura. Llevo tiempo ya desarrollándola, todavía estoy buscando dónde me siento más cómoda. Me refiero en los estilos, en la pintura, si es el abstracto total o si es con cierta figuración, y quizás tenga que llevarlo todo al mismo tiempo por ese afán de ver cómo yo puedo irme sintiendo mejor, más cómoda en lo que voy haciendo, porque en la combinación yo creo que es la riqueza, en la combinación de las distintas técnicas. Bueno, este mes voy a pintar, este mes voy a hacer escultura, o bueno, y mezclar las cosas creo que es el aporte que me da. Luego, claro, hay que seguir desarrollando la vista y la mano, y creo que bueno, que esa es la función en mí, la combinación de técnica, el reto ese de pasar de una cosa a la otra.
La joyería en cerámica me encanta porque es una combinación también de la escultura y también puede ser escultórica una joya que te pongas, ¿no? A partir de ahora, por ejemplo, en el campo de los esmaltes, yo pude con la joyería incursionar en el camino de los lustres, que no lo había podido hacer con la escultura porque no le siento que combine. Los lustres son sales metálicas que pueden ser de oro, de platino, de cobre, de plata, y eso en la joyería va muy bien. Entonces pude un campo de la cerámica que no podía realizar en la escultura porque me refiero en la parte del esmaltado, sí desarrollarlo en la joyería, pero haciendo yo misma las propias cuentas de cada uno de los collares y diseñándolos. Entonces la idea es otro reto, fue otro reto también, descubrir cómo hacer una pasta especial para que esas cuentas no pesaran y fuese lleno de cuentas. Y hice como mis colecciones antropológicas, recordando ese inicio, esa primera fase mía del mundo maya, donde ellos trabajaban el jade. Bueno, pues yo iba haciendo piedras con los esmaltes y con esta pasta, iba haciendo formas y colores que imitaban aquellas piedras de los antiguos. Y entonces tengo mi colección de joyas prehispánicas, digamos, recreando aquel mundo. Y es enriquecedor también. Y es un momento, digamos, más descansado, porque es algo que yo puedo sentarme en una esquina y ponerme así sin mucho esfuerzo a hacer. El esfuerzo que lleva es, bueno, que hay que ir pintando una por una y hay que modelar una por una y todo eso lleva un proceso, pero feliz, o sea, es otra cosa que me encanta hacer. Está ese mundo redondo que yo le veo a los mayas, el mundo redondeado, suavizado, donde no hay demasiados ángulos rectos, sino más bien, creo que tiene que ver con eso y con esa imaginería que tenían los mayas de no representar exactamente tal cual es la figura humana. Es decir, cuando hablo de la figura humana, ¿no? La forma eran totalmente creativas, imaginativas, no eran la escultura clásica griega, no, es una escultura totalmente desprovista de la realidad. Entonces creo que ahí sí tuvo una riqueza, además de un mundo interior que tenían los mayas, que yo creo que yo capté de alguna manera, y son mis historias. Ellos también creaban historias, tenían sentido sus figuras y ellas estaban puestas de una manera o llevaban unas cosas que querían simbolizar otras, ¿no? En sus murales, en sus conjuntos escultóricos. Pues yo creo que quizás ahí también pudo quedar ese acervo y yo después utilizarlo de alguna manera en mi trabajo. Pero bueno, ya mucho más, digamos, despojado de lo meramente reproductivo, afortunadamente. Con esa influencia maya, empecé a hacer unas ciertas figuras que tenían que ver, eran un poco así extraterrestres, cosas raras. No eran mayas, ya no tenía que ver una reproducción maya, sino que eran figuras donde tomaba todos esos elementos, todas esas formas mayas y las ponía con mis seres extraños que yo estaba inventando también. Y así empecé a hacer una serie que expuse en distintas galerías, con mucho color, con caras, con formas muy raras, pero como trabajaban los mayas, con los cordones para los ojos de cerámica y los ojos se le hacía con ojos, con boca, con nariz, con todo lo que ya después no hago, ¿no? Pero en ese momento sí. Y esa etapa, bueno, pues hice muchas cosas, hice muchas obras, y inclusive que tenían vinculación personal, pero con una cierta ingenuidad en forma de las caras o los elementos que tenían, pero todavía con esa influencia maya. Y yo pienso que yo cierro esa etapa con ya una exposición que quise hacer en homenaje a Frida Kahlo, que había sido una gran maestra, digamos, la estudié por 2 años, 3 años, fui a México inclusive, pude visitar la Casa Azul, pude visitar el Museo Anahuacalli, la casa de los dos de Coyoacán también, y el Museo de Trotsky. O sea, fui y compré muchas biografías de Frida y de aquella época del momento de México, y entonces preparé una gran exposición donde era un conjunto como de 11 piezas de distinto tipo, con distintas temáticas,
vinculadas a Frida Kahlo, que terminaba como una gran instalación la última parte del mural de Diego Rivera, donde estaban Martí, la Catrina, Diego y Frida. Eso fue una instalación más otras piezas que hice, relieve, exvotos, figuras de Frida en distintos momentos de su vida. Y bueno, sí, esa parte, digamos, fue el cierre mío con ese tiempo, con esa influencia, pero sí fue hasta ahí que yo trabajé esa figuración de esa manera, pero ya con un sentido propio, es decir, apropiándome, digamos, de la forma de representarlo, pero con un contenido propio, y ya más con una escultura diferente, pero con todavía una influencia maya. Y eso, bueno, hay algunas piezas que conservo. Fue una exposición muy bonita que inauguró el embajador de México en la Casa Benito Juárez y el director de la Casa Benito Juárez, y el agregado cultural fue muy bonito, pero fue como un homenaje a México que me había influenciado desde niña, y quise, bueno, tenerlo, pero también cerrarlo, y con quién mejor que con Frida Kahlo, que fue una gran artista, una gran mujer, y que inclusive por la que yo empecé a trabajar la joyería, pues fue viendo sus fotografías con aquellos collares súper pesados que le regalaba Diego Rivera, y prehispánicos y cosas bellas, y yo quise hacerlo, y bueno, pero lo utilicé. O sea, esos elementos quedaron y creo que quedarán siempre, y por mi estudio siempre hay algo de Frida, siempre hay algo de México, muchos artistas que son para mí muy importantes, y México un referente, lo será siempre. El tópico es el ser humano desde un punto de vista psicológico. Cómo el ser humano actúa en un momento determinado en la vida, en conjunto o en soledad, ¿no? A partir de los propios títulos que voy sugiriendo, yo creo que se puede crear la atmósfera que influyó en ese personaje que yo estoy representando, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que soy una persona optimista en la vida. El enfoque, yo siempre quiero ver que las cosas van a ser de alguna manera mejor, pero y entonces en ese sentido hago muchos grupos humanos que los pongo a trabajar en conjunto. Por ejemplo, pues ves que tienen distintos colores. Yo pienso que son los pensamientos, porque la raza es una, humana, o sea, no hay negro ni hay blanco, son seres. Y estos seres trabajan en conjunto, pero con pensamientos propios y diferentes, pero en conjunto, porque yo creo que en la evolución de la humanidad está en la unidad de los seres para hacer cosas. Solo no vamos a lograr nada, individualmente no logramos nada, pero en conjunto, si por lo menos nos unimos en aquello que nos une, o nos aliamos en aquello que nos une, pues entonces vamos a lograr muchas cosas. Y ese es el sentido que yo quiero dar con mi trabajo. A veces un poco irónico cuando esto no funciona así, porque no funciona siempre, desafortunadamente, por eso hay tantos conflictos en el mundo. Pero mi idea es reflexionar un poco, o sea, no hacer un arte de muñequitos que hacen cositas, no. Trato de ir a un poco más allá, al fondo, que esos seres tengan alma y un pensamiento detrás, o sea, representen algo. Entonces trato títulos como La emigración, no solo en Cuba, porque puede ser agotador para el que no es cubano, sino en el mundo, porque es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo, sobre todo en el mundo pobre hacia el mundo rico, ¿no? Que es la idea. Entonces, pues yo trato la migración con tristeza, pero bueno, con un punto digamos, del equilibrio, que las personas al final logran dar sus pasos y emprender. Tampoco es una cosa, no es un fenómeno que podamos decir que es totalmente negativo, son ciclos de la humanidad, ¿no? Y yo lo que trato también es de representar esas cosas, esos momentos del mundo, lo que se está viviendo, y el ser humano, cómo se ve en esas circunstancias. Y entonces, bueno, temas como la ayuda para conseguir un objetivo, ir hacia adelante, no ir hacia atrás, tratar de evitar que algo se caiga, a ver cómo lo podemos mejorar. Entonces, ahí es eso, o sea, mis títulos conducen a lo que yo quiero decir, porque cada pieza yo la preveo antes, es decir, la pienso antes, no es que la conforme ahí y le ponga, voy a ponerle esto, voy a ponerle aquello, no.
tiene un sentido cada objeto. Inclusive esa unión entre lo viejo y lo nuevo, entre la limpieza de la cerámica o el brillo de la cerámica y la rusticidad de los elementos que yo le pongo, tienen un concepto, tienen un mensaje. Se pueden unificar las cosas, se pueden unificar, lo viejo con lo nuevo puede coexistir, puede convivir bien. Entonces la idea es esa, la idea es que todo tiene un sentido. O sea, no es que no estoy haciendo esas mezclas porque ahora se use en la modernidad, se use combinar que si lo antiguo, o sea, el desecho con lo nuevo y entonces hacer una obra moderna. No, claro que yo quiero que tenga una cierta estética en mi trabajo, pero tiene ya eso ahí mismo, intrínsecamente va un concepto. Sentirme totalmente satisfecha del lugar que yo ocupo dentro del campo de los artistas en Cuba. Bueno, totalmente satisfecha no estoy, porque yo siento que, bueno, me consideran como ceramista, y la cerámica, desafortunadamente, dentro de las artes plásticas es como una disciplina que no tiene un reconocimiento igual a otras disciplinas. Entonces, bueno, lo que a mí me ha salvado es el hecho de que es muy escultórica y entonces se olvidan un poco del material. Pero en realidad yo estoy tan segura de que es algo que quiero hacer y que pese a quien le pese, yo voy a seguir insistiendo y voy a seguir entrando en el mundo. Yo creo, de las artes plásticas cubanas, yo creo que no estoy satisfecha del lugar que tengo, para nada, pero también te puedo decir que sí me han reconocido mucho más y personas muy importantes, que para mí es orgulloso que sea así. Desde el ámbito internacional, donde el público mío fundamentalmente es norteamericano, yo sí he tenido mucha más, acogida, ¿no? Muchas personas, pero coleccionistas que son coleccionistas, pero no pensando en el valor que puede tener tu obra, sino en lo que sienten cuando ven tu obra y que les gusta y que les transmite, y las ponen en los mejores lugares de sus casas, ¿no? Y luego te mandan sus fotos. Ese para mí es, no sé, lo más importante de todo lo que yo hago, ¿no? Al final es el destino donde va a estar conviviendo esa obra en una familia que tiene inclusive otra cultura. Entonces, en ese sentido sí, yo me siento más reconocida, pero para entrar en los mundos internacionales tienes que estar, de los circuitos de arte me refiero, siempre tienes que ir con galerías y eso es bastante difícil. Yo siento que yo soy como un protón libre y entonces, bueno, me voy moviendo y bueno, hasta aquí he llegado. Siento que no lo he hecho tan mal y que al final lo único que a mí me mueve es trabajar mejor y mostrar un trabajo cada vez más firme, más convencido y que convenza. Entonces, y decir algo con el trabajo que hago. El taller era una casa que había que remodelarla. Yo sí quise tener un estudio porque creo que sin estudio es muy difícil poder conseguir un trabajo serio, un trabajo profesional. Entonces dije, bueno, hay que tener un estudio. Y bueno, con el apoyo, por supuesto, familiar, grandísimo, pues yo pude esta casa reconstruirla, hacerla, ampliarla y crear las condiciones para hacer un buen espacio de estudio donde yo pudiera trabajar inclusive todo desde la cerámica, pero también la pintura, la escultura, de la parte de la madera, y hacer un taller como me gustaba, ¿no? Y entonces, eso fue en el año 2014 que se terminó, digamos, la obra civil y ya pude entonces empezar a acondicionar el estudio y empezar de cero, porque realmente sí, yo trabajaba en otro lugar, tenía un alquiler y allí trabajaba, pero en un espacio mucho más difícil, más pequeño. Y bueno, aquí lo que hice fue acondicionar los espacios, pero inicialmente con la idea de exponer mi propio trabajo.
Y bueno, esa fue la primera parte. Entonces yo iba creando, iba colocando, creando con un ambiente todo, con un ambiente armónico, sintiendo que no era una galería, sintiendo que era un espacio, un estudio, como si fuese una casa, con ese sentido, no con otro. Y poco a poco yo siento que el estudio me exigió más, o sea, ya al tener un estudio era como más responsabilidad. Había que tener entonces ya un horario, una disciplina, tuve que tener también un trabajador que me ayudara en ciertas cosas, y bueno, pues y me fui haciendo, yo misma me fui creando un rigor que igual no tenía antes, ahora sí. Entonces era mi espacio laboral y tenía que trabajar y tenía que cubrir los espacios porque ya eran grandes y para llenarlo pues era complicado en obra, ¿no? Y entonces, bueno, los hornos, crear toda la maquinaria, todas las cosas que tenía, transportarla, arreglarla, ponerla, todo fue así. Después empezaron a surgir cosas con ya el conocimiento de las personas del estudio que me empezaron a visitar, a hacerme propuestas, ¿no? Entonces me abrí un poco a la ayuda a otros artistas que necesitasen también, que me buscaron para hacer ciertos trabajos y bueno, por supuesto colaborar con ellos. Y también al ámbito, digamos, social de ciertas actividades para recaudar fondos para un proyecto determinado, presentación de algún libro, porque toda esa parte me atraía muchísimo también. Además, si podía brindar mi espacio para eso, qué mejor que artistas hacer conferencias aquí, como se hicieron, algunas embajadas también vinieron. Y bueno, pues fue muy interesante y es muy interesante con la pandemia, todo esto. Fue algo que se cerró y que se ha vuelto a abrir, se ha hecho una actividad recientemente, pero sí, o sea, no surgió así porque también yo estaba como un poco más cerrada, estaba empezando con mi propio estudio, pero ya después sí se abrió y hoy está abierto a cualquier tipo de actividad. Se han hecho exposiciones a personas que, por ejemplo, no tienen dónde exponer, también se crea un espacio y se expone, se invitan a las personas, o sea, sí, ya tiene un sentido mucho más cultural, abarcador, que solamente un estudio. O sea, cuando hace falta, cuando alguien lo requiere, yo por supuesto abro las puertas y brindo el espacio para el desarrollo de otras actividades también culturales. En este momento tengo un proyecto que me atrae mucho, que es el mural más grande que yo habría hecho, que lo estoy haciendo para Mérida, en México. Entonces es un mural que tiene 10 metros de largo por 4 metros de alto, un mural bien complicado. Estoy haciendo otras cosas también para allí, tipo mesas, o sea, murales para hacer mesas, que es muy interesante porque el mural es algo que me apasiona, pero es muy difícil exponer, no es como una pintura que tú después enrollas o desenrollas cuando la quieres exhibir. El mural tiene que ir a una pared o tiene que ir a una madera, pero eso no se puede transportar fácilmente, es muy pesado. Entonces cuando hay alguien que me brinda su pared, yo feliz de hacerles el mural. Entonces en ese es el proyecto que estoy ahora, que es el más ambicioso y además, bueno, continuando con mi trabajo de escultura, debo de presentar una exposición, todavía no sé en cuál de los dos lugares presentaré primero, pero sí debo de hacer una exposición para el próximo año y con toda la temática ya la tenemos con la curadora, pero bueno, son proyectos todavía que no puedo decir en esta fecha aún, pero proyectos que deben concluir hacia el próximo año, ambos, ¿no?